Hola. Hace poco levanté en Instagram una dinámica de preguntas y respuestas. Por cierto, si no me siguen en Instagram, pueden hacerlo. Es con el mismo nombre aquí y en Twitter también. Y uno de ustedes me preguntó si tenía alguna fobia, alguna criatura mitológica, fantástica o monstruo en general. Y ahora no sabría determinar si es una fobia o no, porque no soy psicólogo y quiero que eso quede muy claro a lo largo de todo este video. Pero sí un miedo muy grande, y me refiero específicamente a las Hydras, esta criatura de la mitología griega que podrán ubicar fácilmente porque es el icono del villano de Capitán América y también el monstruo con el cual pelea Hércules de la película Disney, la que todos vimos. Esta especie de dragón o serpiente la cual parecía invencible porque cuando se le cortaba una de sus cabezas inmediatamente crecían otras dos del mismo cuello. Quiero que tengamos este tema muy presente porque vamos a regresar a él más adelante. Sin embargo, quisiera ya empezar con el tema de fondo, y es que BoJack Horseman al fin terminó su última temporada y tenemos que hablar de eso. I've made a lot of mistakes, but I look back at that other BoJack and I think, who is that? BoJack Horseman es una serie animada para adultos, porque sí, desgraciadamente sigue siendo relevante mencionar que las series animadas no necesariamente son para niños, creada por Rafael Bob Wassberg y emitida por Netflix. A grandes rasgos narra la vida adulta de BoJack Horseman, una superestrella de Hollywood quien obtuvo su pico de fama en los 90 gracias a ser el protagonista de una exitosa sitcom americana llamada Horsing Around, pero que tras una serie de malas decisiones se encuentra solo, deprimido, olvidado por el público y la industria, por lo cual busca alivio en el alcohol, el sexo y la nostalgia misma de su exitoso pasado para así darle sentido a su vida. A la par se cuenta la historia de varios personajes que acompañan a BoJack con sus respectivas problemáticas personales. Está Diane, una joven escritora tratando de sobresalir, Princesa Caroline, una exitosa manager que ha dedicado su vida a su carrera profesional, pero descuidado la personal. Todd, un chico que se coló a una fiesta de BoJack y vive como parásito en su casa desde entonces. Y el señor Peanut Butter, un adorable labrador que representa todo lo contrario a BoJack. Bueno, primero me gustaría añadir que ya tenía muchas ganas de hablar de esta serie porque es una de mis favoritas, pero no lo había hecho por dos principales razones. La primera es que es una serie ya muy comentada aquí en YouTube y, como saben, no me gusta tocar lugares comunes o hablar de cosas que ya se han hablado, entonces me parecía muy difícil encontrar un punto que quizá no había sido tomado para analizar la serie. Pero también y sobre todo porque me daba la sensación al terminar la primera temporada de que esta era una serie obviamente inconclusa, que faltaban más temporadas, pero a la vez que deliberadamente era engañosa con su público, es decir, que presentaba un problema y una supuesta solución que no era la adecuada o no era la final. Entonces hacer un análisis desde ahí podía ser un poco complicado. ¿Pero a qué me refiero con esto? Lo voy a explicar. Creo que esta serie está construida a través del engaño al público, y lo digo en el mejor de los sentidos, empezando por la primera contradicción que ya mencionamos anteriormente, y es que es una caricatura para adultos. Así es, a pesar de que hay una tradición enorme de caricaturas y películas pensadas no necesariamente para un público infantil, cuando sale una película o una serie animada la gente sigue pensando que necesariamente tiene que ser para niños. Y claro, hablar de temas tan densos como los que aborda BoJack Horseman, que por cierto ya hablaremos de eso más adelante, y empaquetarlo a través de una caricatura con todas las connotaciones que ya hablamos anteriormente, pues resulta un poco chocante. Y obviamente no es la primera en hacerlo, tiene a sus espaldas series como South Park, Los Simpson o Family Guy, pero a diferencia de estas y no en detrimento de ellas, ojo, además de hacer una fantástica crítica social de diferentes cuestiones que engloban a la industria de Hollywood y a la sociedad norteamericana en general, lo hace siendo realmente crítico, sin ser condescendiente ni queda bien, pero tampoco utilizándolo como chiste fácil ante la incorrección política chafa. Un ejemplo claro de esta última temporada es en el paralelismo que hacen con Walt Disney y cómo este logra comprar el Congreso para legalizar el asesinato para personas demasiado ricas. Una crítica que utiliza la comedia para hablar de temas difíciles de digerir, pero que desgraciadamente son muy reales. Pero lo que realmente la diferencia de esas otras series es que, además de ser una crítica social muy profunda, profundiza mucho en sus personajes, los construye muy bien y no sirven de pretexto para hablar de temas de la psicología y de la condición humana en general, como la depresión, la ansiedad, la codependencia y las adicciones. Y esa es precisamente la segunda contradicción. Si ya habíamos aceptado el hecho de que se trataba de una caricatura para adultos, además rompe la tradición de quedarse en el humor negro, las palabras altisonantes, referencias a drogas y alcohol,
para además hacer un verdadero desarrollo de personajes y profundizar en sus deseos, ambiciones y emociones. Y de eso nos damos cuenta casi al final de la primera temporada, porque sí, la serie empieza siendo simpática con chistes que aprovechan que sus personajes son animales, además de referencias a la industria de Hollywood, pero llega un momento en que algo se quiebra. Y por ese algo me refiero a la estabilidad emocional del propio BoJack. Creo que mi pregunta es, ¿tú crees que es muy tarde para mí? ¿Qué? ¿Acaso estoy condenado a ser la persona que soy? ¿La persona de ese libro? No es muy tarde para mí, ¿verdad, Diane? No es muy tarde, Diane. Necesito que me digas que no es muy tarde. BoJack, Yo necesito que me digas que soy buena persona. Sé que puedo ser egoísta, narcisista y autodestructivo, pero debajo de todo eso, en el fondo, soy una buena persona y necesito que me digas que soy bueno, Diane. Dime, por favor, Diane, dime que soy bueno. A partir de ese momento, la serie busca junto con su protagonista una solución a la meta principal del propio BoJack: lograr ser feliz. Cuando la serie empieza, BoJack Horseman vive frustrado por su éxito pasado, porque ahora ya no tiene tanto trabajo, ya no tiene tanto reconocimiento ni por la industria ni por el público. Algo pasa y esa fama y ese éxito vuelve. Sin embargo, su felicidad no vuelve con él. Entonces, BoJack piensa que quizá la razón de su infelicidad se deba a que le hace falta amor, le hace falta una mujer que lo ame. Entonces busca eso primero en Diane, sin éxito, y luego en otra chica que sí le corresponde. Pero curiosamente, a pesar de ser amado y a pesar de amarla, BoJack sigue siendo infeliz. Y así sucesivamente con cada uno de los problemas que cree tienen la responsabilidad de devolverle su felicidad. Tal y como en el ejemplo que poníamos al principio del Hydra. Cuando Hércules se enfrenta al Hydra, cortaba una de sus cabezas, pero al mismo tiempo aparecían otras dos del mismo cuello. Y es que, repito, no soy psicólogo, pero cuando una persona pasa por una depresión muy profunda y sobre todo muy prolongada, es muy fácil caer en el autosabotaje. Da tanta pereza luchar por salir de ahí que es más fácil culpar a otro o a otros o a otra cosa de las carencias que se pueden tener de manera individual. Entonces, en lugar de resolver los problemas internos para, en consecuencia, resolver los externos, se entra en una especie de círculo vicioso del cual es muy difícil salir. Se normaliza tanto el sentirse de esa manera que el solo hecho de pensar en luchar por salir de ahí da pereza y parece más fácil simplemente asimilar esas conductas como parte de la misma personalidad. Parece más fácil solo seguir cortando cabezas en lugar de apuntar a la raíz del problema. Cosa que le explica a su amigo Todd en una de las escenas más desgarradoras de toda la serie. No puedes seguir haciendo cosas de mierda y luego sentirte mal como para justificarlo. Necesitas ser mejor. Lo sé, lo lamento, ¿ok? Estaba borracho y había mucha presión con la campaña del Oscar. Pero ahora que acabó, yo... No, BoJack. Ya basta. El que está mal en todo esto eres tú. No es el alcohol, las drogas o cualquiera de las cosas malas que te pasaron en tu carrera o cuando eras niño. Eres tú. ¿De acuerdo? Eres tú. Y a eso me refería con que la propia serie se autosabotea en el mejor de los sentidos y que nos engaña como audiencia, porque nosotros terminamos cansados esperando de que BoJack encuentre su recuperación, de que cambie su chip y decida hacer algo por él mismo, pero siempre sigue en el mismo bucle y apenas resuelve un problema ya se está metiendo en otro más, porque lo que le resulta más difícil es hacerse responsable de quién es. Porque por más que obtenga cosas buenas en su vida, siempre estarán los fantasmas del pasado o los monstruos del futuro que llegarán para atormentarlo. En el penúltimo capítulo de la última temporada, por cierto mi favorito por lo fantástico que es, BoJack entra en un sueño profundo luego de alcoholizarse severamente. En dicho sueño conviven las personas que lastimó y que lo lastimaron. Reflexionan acerca de la vida y la muerte. Todo parece indicar que la serie terminará ahí, que todos los problemas y el dolor serán sustituidos por la paz de la muerte. Un simple suspiro y todo habrá terminado. Pero no termina ahí. BoJack es rescatado y reanimado, solo para seguir con su agonía. Está quebrado, es odiado por todos y termina en prisión. Pero en un acto de bondad le permiten salir un día para asistir a la boda de Princesa Caroline.
Ahí, al contrario de su sueño en un capítulo pasado, interactúa por última vez con los personajes que ayudaron, aunque sea un poquito a su mejoría. Cada uno de ellos le hace entender cómo ha mejorado su vida a raíz de dejar atrás esos comportamientos cíclicos, detenerse un momento, trabajar en sí mismos y dejar entrar las cosas buenas de la vida, dejar de llamar al caos, dejar de temerle a la felicidad. Bojack se da cuenta que su problema siempre fue el pensar que no merecía ser feliz, que el sentimiento de culpa por lo que había hecho era tan grande que buscaba autosabotearse para sentirse mejor con el mundo. Buscar la autocomplacencia en el nací roto, en lugar de responsabilizarse por sus actos e intentar cambiarlos. Incluso, en su última frase intenta seguir con el humor ácido que lo caracterizó siempre, pero Diane lo corrige para decir una frase que no solo es cierta, sino que engloba todo lo contradictoria, absurda y desoladora que puede ser la condición humana. Life's a bitch and then you die, right? Sometimes. Sometimes life's a bitch and then you keep living. Yeah. But it's a nice night, huh? Yeah. This is nice. BoJack Horseman no solo es una caricatura para adultos, tampoco es una caricatura para adultos con crítica social y tampoco es una caricatura en donde un caballo intenta ser feliz, sino todo lo contrario. Es una caricatura sobre un caballo que absurdamente intenta siempre ser miserable. Y creo que justo esto responde a la pregunta planteada en el título de este video, y es sobre si BoJack Horseman romantiza la depresión. Creo que no, justo por esto que acabamos de mencionar, que no es lo suficientemente condescendiente como para justificar los actos de Bojack en su posible trastorno psicológico. Tampoco es cínica al decir que es el único culpable de eso y que debería de joderse, pero sí es muy realista y responsable al evitar caer en la autocomplacencia. Y creo que esa es justo la moraleja que me gustaría sacar de esta serie, si es que le tenemos que sacar una moraleja, porque en realidad hay muchísimas. Y me refiero a la que pusimos al principio, la de Hydra, que ya mencionamos. Que cuando se padecen este tipo de enfermedades, ya sea diagnosticadas o incluso simplemente cuando se siente uno demasiado extraño, lo ideal siempre es buscar dentro, es buscar la verdadera razón de por qué se está así. Dejar de cortar cabezas, porque eso simplemente hará que crezcan más. Y erradicar de raíz el problema. Es lo más difícil, pero es lo más sano. Y como le dijo aquel mandril a Bojack cuando estaba desahuciado en la carretera, se vuelve más fácil. Cada día es un poco más fácil. Sí. Pero tienes que hacerlo cada día. Es la parte difícil, pero se vuelve más fácil. Oigan, pues muchas gracias por ver este video hasta el final. No sé qué tanto feedback haya del otro lado, porque pues no sé si ya la hayan visto o si los spoileré demasiado. Pero si les gustó, ya saben que se pueden suscribir a este canal, pasarle este video a quien crean que les puede interesar, y pues no sé, si quieren que hable de alguna serie o alguna película en específico, pónganmelo en los comentarios. Y también, si ya vieron BoJack Horseman, pues coméntenme qué les pareció el final, qué les pareció esto que acabamos de decir. Y pues ya saben, si les ha gustado, ayúdenme compartiendo este video, suscribiéndose, activando la campanita, dándole like y todo lo que ustedes saben hacer. Nos vemos en el siguiente video. Los quiero. Bye. Bye.